Bueno, el día de hoy vamos a avanzar el tema número 3. El tema número 3 está relacionado a las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en la industria agroalimentaria. Bueno, como introducción vamos a ver que la palabra irradiación de alimentos conduce a la mayoría de los consumidores a pensar que la radiación nuclear es algo malo. Entonces se ha establecido asociaciones con la energía nuclear, los cuales se ha visto que han ocasionado desastres nucleares en las últimas décadas. Entonces, esta relación de radiación nuclear se ha relacionado mucho con la irradiación de alimentos. Entonces ha habido una especie de temor, por supuesto, por parte de los consumidores y, por supuesto, escepticismo en relación a este tema, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, uno de los grandes problemas que han ido enfrentando este tipo de tecnología, pero relacionado, por supuesto, a la irradiación de alimentos. Entonces ha tenido que haber, como decía, hartos consensos y han tenido que haber hartas charlas explicando las relaciones que podrían llegar a tener este tipo de tecnología, ¿no? Entonces es muy importante comprender estos aspectos para que, por supuesto, la gente o los consumidores estemos relacionados con estas tecnologías y, por supuesto, sepamos los beneficios que podría ayudarnos a tener y conservar a los alimentos. Y por supuesto también por si acaso, también saber qué efectos también podría tener el mal uso de la radiación nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas dos partes hay que controlar y hay que saberlas impartir y por supuesto saber cómo son los beneficios o quizás algunas dificultades que podrían existir, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante para que se vaya analizando y comprendiendo. Entonces, esta asociación equivocada entre la radiación nuclear y los alimentos irradiados, sin duda ha contribuido a dar una mala imagen, ha contribuido al rechazo y, por supuesto, ha generado miedos irracionales en los consumidores, ¿no? Entonces, esta información es muy importante saberla diferenciar, por supuesto, y saber cuáles son las ventajas y beneficios que puede llegar a tener esta irradiación de alimentos y no confundirla con la radiación nuclear. Pero eso, como se dice, ha tenido un proceso, no ha sido de la noche a la mañana y por lo tanto ha tenido que haber información y cursos de capacitación, ¿no? Entonces, a fin de eliminar esta asociación en diversos países, se ha buscado términos que eviten el uso del término radiación, ¿no? Y entonces es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, esta radiación se la conoce como pasteurización en frío y en Francia se la conoce como ionización. Entonces, gracias a eso, digamos, se ha ido buscando el camino más adecuado para que se comprenda qué ventajas podría llegar a tener este tipo de tecnología y, por supuesto, los consumidores no tengan ese impacto negativo que se tenía, por supuesto, en la época que ha existido, por ejemplo, las bombas nucleares, ¿no? Entonces, esa parte ha sido bastante importante para que se vaya comprendiendo este tipo de información. Por otro lado, existen detractores de esta tecnología y por lo tanto el término irradiación ha sido una herramienta, ¿no? Para que ellos puedan, digamos, oponerse y rechazar
¿no? Es este tipo de tecnología y por lo tanto también hay retractores, ¿no? Y por supuesto no está muy de acuerdo con el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Pero lo importante es saber qué beneficios tiene y cómo se puede aplicar en el tiempo y por supuesto en los alimentos. Es así que resulta vital el establecimiento de las diferencias que pueden existir entre estas terminologías. Es así, por ejemplo, que tenemos a la irradiación de alimentos y por otro lado también tenemos a la contaminación de los alimentos por materiales radioactivos, que también podría existir esa opción, ¿no? Pero hay que saberlas diferenciar correctamente. Entonces, por un lado, la irradiación de alimentos es que cuando el alimento recibe una energía, pero que no es lo suficientemente intensa para provocar cambios necesarios en el núcleo atómico y por lo tanto también no causar cambios químicos nocivos en los alimentos. Por otra parte, la contaminación de los alimentos por materiales radioactivos, vamos a ver que se emiten radiaciones que pueden dañar a la salud de la población y por lo tanto esto también hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, para ir comprendiendo este tipo de irradiación de alimentos, se ha ido poniendo muy en claro qué dosis va a ser la adecuada para poder realizar esta técnica de conservación de los alimentos. Por lo tanto, el proceso a dosis máxima que se ha utilizado es de 10 kilogramos, las cuales se ha visto que puede ocasionar pérdidas parciales de nutrientes y algunas modificaciones de las propiedades sensoriales, pero no más de otros, pero que no más de otros métodos de conservación convencionales. Entonces, esta parte es muy importante conocerla para poder saber hasta qué límites uno puede utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Pero también aquí hay que tomar en cuenta de que hay otro tipo de técnicas que pueden ser utilizadas también para la conservación y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, al cocinado, a la pasteurización y a la esterilización. Entonces, si bien es cierto, se puede utilizar esta dosis máxima, y también que podría causar algunas modificaciones, pero un poco dependiendo de cada alimento, las propiedades sensoriales, también existen otros métodos de conservación que también pueden llegar a afectar, ¿no? Entonces, eso hay que hacer las evaluaciones adecuadas y por lo tanto tener esa información, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en todo este tiempo y se sigue realizando también, ¿no? Se siguen haciendo estudios para ir viendo las mejores condiciones posibles para conservación. Y por lo tanto, como habíamos mencionado en los otros temas anteriores, es muy importante saber cómo se puede combinar también esta técnica con otras. Por ejemplo, lo que habíamos visto, alternar, por ejemplo, con frío o ver temperaturas o tiempos. Entonces, todo eso influye en este tipo de seguimiento adecuado para poder tener la mejor conservación de los alimentos. Entonces, para nosotros va a ser muy importante conocer que la irradiación de alimentos es un tratamiento físico con alta energía y por lo tanto va a usar el uso de radiaciones ionizantes. Entonces, estas radiaciones de alimentos o radiación ionizante va a ocasionar la pérdida de los electrones más externos de nuestros átomos o de nuestras moléculas, convirtiéndolos en iones. Entonces, gracias a que se va a perder estos electrones que están en las capas más externas de nuestros átomos o quizás también de nuestras moléculas, estos van a perder
sus características y se van a convertir en iones. Y ahí, por supuesto, pueden llegar a formar otros enlaces, por ejemplo, o convertirse en elementos que pueden ayudar a destruir, por ejemplo, el DNA. Entonces, los procesos de irradiación implican la exposición del alimento a una fuente de energía radiante dentro de una cámara de tratamiento aislada del medio ambiente. Entre estos procesos de irradiación podemos mencionar, por ejemplo, a los rayos gamma, a los rayos X, o también podemos ver a los electrones acelerados. Entonces, estos procesos de irradiación van a ayudar a que esos electrones que se encuentren en las capas externas sufran ese tipo de modificación y por lo tanto, gracias a ese efecto se puede realizar esta técnica de conservación de alimentos. Entonces, el proceso tecnológico de la irradiación no tiene que sustituir ni debe sustituir las correctas prácticas de fabricación, manipulación e higiene de los alimentos. Si bien es cierto, gracias a esta tecnología se podría, digamos, utilizar para eliminar a esos agentes que pueden provocar alguna alteración en nuestros alimentos, no olvidemos que esta producción es como una cadena de producción. Entonces, si bien es cierto, puede llegar contaminado, irradiarlo y después sacarlo, ¿no? En algún empaque, pero no podemos dar, digamos, por eliminado los otros controles que se tiene que tener en la manipulación y adecuada higiene de estos alimentos, ¿no? Entonces, eso hay que hacer como una especie de camino y que para ver también qué puntos débiles podrían existir o quizás no también, ¿no? Entonces, ese es el control adecuado que se tiene que realizar por más que se utilice estos procesos tecnológicos de irradiación, ¿no? Entonces, es muy importante que estén de la mano y que no lo soltemos, por más que digamos, esto ya está eliminado con la irradiación y ya lo vamos a dejar, digamos, sin ningún control más, ¿no? Entonces siempre hay que hacer ese seguimiento adecuado porque no olvidemos que estos productos después llegan al consumidor final. Entonces, se ha constituido este método alternativo para la conservación de los alimentos, los cuales puede llegar a tener diferentes efectos. Entre ellos podemos mencionar primero a la preservación de la germinación y brote, por ejemplo, en las papas, en las cebollas, los ajos y otras hortalizas. Segundo, la desinfección de granos, frutas, hortalizas y frutos secos. Tercero, el retardo de la maduración y envejecimiento de hortalizas y frutas. Cuarto, la prolongación de la vida útil, por ejemplo, del pescado, mariscos, carnes frescas, carnes de ave, mediante la destrucción de los microorganismos alterantes. Quinto, la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria mediante la eliminación de los microorganismos patógenos. Y finalmente, la reducción de los microorganismos en hierbas y especias, ¿no? Entonces, son varias aplicaciones que se puede llegar a tener gracias a esta tecnología y por lo tanto llegar a realizar una buena conservación de los alimentos que estamos tratando. Otro punto importante, pero que hay que tener aquí, es que no todos los alimentos pueden ser irradiados. Tienen diferentes características y diferentes estados, digamos, en los cuales se puede tener a estos alimentos, pero también hay que tomar en cuenta que también se tienen que realizar otros estudios a más profundidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen algunas pautas con las cuales uno puede ir organizando los trabajos, también hay que tomar en cuenta que se tienen que hacer otros estudios también para poder ir mejorando este tipo
de tecnología o también, como habíamos dicho antes, la combinación también de las otras técnicas para ayudarnos y por lo tanto realizar una buena conservación, ¿no? Entonces, todo eso es un mundo en el cual tenemos que trabajar y por lo tanto ver que no se desintegren estos alimentos y por lo tanto lo que contienen estos alimentos, como habíamos visto, son vitaminas, son enzimas, son proteínas y muchos elementos más con los cuales son beneficiosos para nuestra salud, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir valorando. Entonces, ya habíamos visto también un poco los efectos biológicos de la irradiación. ¿Qué era lo importante en estos efectos biológicos? Nosotros tenemos que ir viendo que las potenciales aplicaciones de la radiación ionizante en el proceso de los alimentos se fundamenta en el hecho de que estas radiaciones ionizantes provocan un daño en el DNA, ¿no? Este DNA sufre un daño gracias a esta radiación ionizante. Y por lo tanto, vamos a decir, como este DNA sufre ese impacto, estas células, al verse, digamos, destruida esa información genética, llegan a estar inactivadas. Si bien es cierto, pueden sobrevivir un ciclo más, por decirles, pero el siguiente ciclo ya no se van a poder duplicar o replicar correctamente y por lo tanto ese efecto ya no va a poder crecer ese microorganismo o patógeno que podría estar queriendo sobrevivir en estos alimentos, ¿no? Entonces, esa es la parte importante y por eso es que se toma en cuenta al DNA como molécula blanco, ¿no? Porque si no existe DNA, no va a haber replicación y duplicación y todo lo demás, ¿no? Todos los procesos de el ciclo de la división celular. Y por lo tanto, los microorganismos en sus diferentes variedades, los gametos de los insectos o los meristemos de las plantas son inhibidos, y por lo tanto, como resultado, se puede ver el efecto de conservación y también se va a ver la eficiencia que va a depender de la dosis de irradiación. Entonces, esa parte también va a ser muy importante que se conozca para poder realizar los tratamientos adecuados y, por lo tanto, también realizar un seguimiento de tanto de control de calidad como también de la evolución de los microorganismos o patógenos que se quieren eliminar. Por lo tanto, los efectos de la irradiación sobre los diferentes organismos son el resultado de la combinación de la acción directa de la irradiación sobre la materia, en este caso sobre nuestro DNA, y también es el efecto indirecto del proceso de la radiólisis. Y la radiólisis se da gracias a la presencia de agua. Entonces, los efectos directos de la irradiación derivan de la acción de los fotones de la irradiación y estos fotones van a chocar con la materia y van a eliminar a los electrones externos de nuestros átomos o de nuestras moléculas que constituyen parte de nuestros microorganismos y por lo tanto estos van a convertirse en iones, ¿no? Entonces, estas moléculas o átomos se van a convertir en iones, eliminando, por supuesto, también otros electrones, ¿no? Es como una especie eh, de impacto que llega a tener estos fotones y por lo tanto llegan a desestabilizar a los electrones de la última capa y por lo tanto estas moléculas o átomos se quedan en forma de iones, pero también existe la salida de otros electrones, los cuales por supuesto pueden también llegar a chocar con otras moléculas o otros átomos en el ambiente.
Y por lo tanto, estos electrones liberados colisionan con otros átomos y moléculas liberando más electrones. Entonces, como podemos ver aquí, existen estos electrones que se chocan y estos también otra vez existe esa desestabilización y por lo tanto es como una reacción en cadena que va creciendo y ahí se desestabiliza y por lo tanto llega a producirse la destrucción. En este caso, vamos a decir que la molécula target, que la cual se está chocando estos electrones o fotones también, es nuestro DNA, por ejemplo, ¿no? Entonces, este mecanismo de liberación de electrones, ¿qué va a provocar? Va a provocar la ruptura de los enlaces químicos de nuestras macromoléculas. Nosotros tenemos nuestras macromoléculas, ¿no? Que están cumpliendo una determinada función, ya sea estructural o ya sea de alguna reacción química o bioquímica, y por lo tanto, estas rupturas, ¿no? Va a ser de que se rompan y por lo tanto esto va a quedar suelto, ¿no? Entonces no va a cumplir o va a llegar a terminar de cumplir esa función que estaba programada, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber un colapso y por lo tanto la vida se detiene. Entonces, estos cambios conducen a la alteración del metabolismo y la división de las células como consecuencia de los daños causados por los electrones. Y estos electrones liberados pueden chocar o tener algún efecto sobre nuestro DNA o sobre nuestro RNA o quizás también en determinadas proteínas, ¿no? Entonces ahí es donde estos electrones pueden también causar un daño y por lo tanto desestabilizar estas estructuras importantes para los organismos. Por otra parte, se ha mencionado el modo indirecto, en la cual la irradiación conduce a una radiólisis de la molécula del agua. Y esta agua se encuentra ya sea en nuestros alimentos o también el agua puede estar formando parte de los organismos o los microorganismos, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante, saber la composición de nuestros alimentos y, por supuesto, de nuestros microorganismos, ¿no? Entonces, esa es la parte igual fundamental con la cual se apoya este tipo de radiación. Entonces, la radiólisis del agua va a provocar la formación de radicales libres, o sea, átomos o moléculas con electrones desapareados, y estos electrones desapareados se pueden combinar con el oxígeno. Como consecuencia, se va a llegar a formar potentes agentes oxidantes que dañan a las células bacterianas y por lo tanto van a producir la muerte de las mismas. Por lo tanto, los efectos combinados dan como resultado la destrucción de los organismos. Entonces, esa es la parte también importante, es como una especie de suma de estas irradiaciones que van a ir destruyendo diferentes componentes de los organismos para, por supuesto, después eliminarlos. Otra parte importante es, como habíamos mencionado, la dosis de irradiación. El elemento más importante en la irradiación de los alimentos es la dosis empleada para tratar los productos. ¿Y cómo entendemos a la dosis de irradiación? La dosis de irradiación es la cantidad de energía absorbida por alimento durante el proceso de irradiación. Entonces, es la cantidad de energía que se absorbe por el alimento. Antes, estas dosis eran medidas en radianes, ¿no? En rats. Entonces, estos rats ahora equivalen, 100 rats equivalen eh, a un gray, ¿no? O 1000 rats equivalen a 1 kilo gray, ¿no? Entonces, esos ahora
actualmente es el Gray en la unidad de medida de la dosis. Entonces, aquí podemos ver las unidades de dosis de radiación y de radioactividad. Las unidades para dosis es el Gray y antiguamente era el rad, ¿no? Y aquí tenemos sus valores con los cuales ahora también se puede hacer una relación y también dependiendo también cómo se lo quiera organizar, ¿ya? Después, en relación a la radioactividad, tenemos a la unidad Becquerel, ¿no? Que igual nos informa que esta es la unidad de radioactividad y un Becquerel es igual a una desintegración por segundo. La unidad antigua era el Curie, y por lo tanto, un Curie equivale a 3.7 por 10 a la 10 becquerels, ¿no? Y también aquí se tienen las relaciones de Curie y de becquerels que se puede llegar a tener. Entonces, en términos de relaciones de energía, un Gray equivale a un julio de energía absorbida por kilogramo de alimento. Entonces, un Gray es igual a un julio por kilogramo de alimento. Las autoridades sanitarias y de seguridad han fijado la dosis segura de radiación para todos los alimentos en dosis de hasta 10 kilograys. Por lo tanto, gracias a esas informaciones que se han ido recolectando, se puede ver, por ejemplo, cómo es este proceso de irradiación, por ejemplo, en la irradiación que permite inhibir la germinación de los bulbos y tubérculos. Aquí tenemos, por ejemplo, a la cebolla, ¿no? Entonces, esta cebolla ha sido irradiada y esta cebolla no. Entonces, aquí se ve ese efecto de irradiación y por supuesto para que este alimento con el tiempo tenga un mayor tiempo de conservación en comparación al alimento que no ha sido irradiado. También se puede ver la irradiación donde se permite prolongar la vida útil de las frutas, inhibiendo el crecimiento de mohos y de bacterias. Entonces, uno de los alimentos más clásicos es la frutilla, que como se dice, que se echa en descomposición bastante rápido gracias a la presencia de mohos o bacterias que pueden estar presentes en su superficie. Entonces, del mismo modo, aquí se tiene frutillas que han sido irradiadas versus frutillas que no han sido irradiadas, ¿no? Entonces aquí se puede ver es esa conservación de las frutillas en un tiempo más prolongado. Por lo tanto, la máxima dosis de 10 kilograys ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud y eso se ha visto en el Códex General donde se tiene un estándar de irradiación de alimentos. Entonces, aquí vemos un poco la producción de cómo es cuando llega el alimento sin ser irradiado a la planta de irradiación, se somete a la irradiación. Después se hace el seguimiento si existe la disminución de las, por ejemplo, bacterias o los microorganismos, se hace el control y por supuesto después se despacha para que llegue a los consumidores. Por lo tanto, la exposición del alimento a las fuentes de irradiación debe ser adecuada para producir los efectos deseados y también mantener la calidad de los alimentos. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Esa representación un poquito que todos tienen que tener las mismas características, por supuesto, para realizar esa buena conservación y mantener estos alimentos de calidad.
Es así que en la mayoría de los países ya se encuentran definidas las dosis máximas y las dosis mínimas para poder ver un amplio rango de alimentos que pueden ser irradiados, ¿no? Entonces, igual se siguen haciendo estudios para ver cómo se puede irradiar de mejor manera y, por supuesto, también conservar estos alimentos. La mayoría de los argumentos en contra de la irradiación de los alimentos se deriva de los efectos adversos del empleo de esta tecnología. Entonces, para eso hay que controlar correctamente estas dosis de radiación, porque si uno se sobrepasa, podría existir algún efecto, por supuesto, no adecuado en esta conservación, ¿no? Entonces, esto es muy importante para ver qué puede suceder a dosis superiores y por lo tanto, cómo van a estar estas dosis, si van a ser aprobadas y si superan incluso las dosis requeridas para la esterilización. Entonces, controlar este tipo de dosis es muy importante para, por supuesto, tener esa información adecuada. Por lo tanto, la irradiación de los alimentos puede ofrecer beneficios diversos a la industria alimentaria y, por supuesto, al consumidor. Desde un punto de vista práctico, existen tres tipos de aplicaciones y rangos de dosis cuando los alimentos son tratados con radiaciones ionizantes. Entonces, va a ser también muy importante conocer esos rangos con los cuales nosotros podemos trabajar y saber qué alimentos podemos poner en un determinado rango y qué otros alimentos no son o no son favorecidos por ese rango de dosis que se les quiere dar. Entonces, en primer lugar, tenemos a la irradiación a dosis bajas. En esta irradiación de dosis bajas tenemos hasta 1 kg. En esta irradiación existe la inhibición de la germinación, por ejemplo, en las papas, cebollas, entre otros. Y por lo tanto existe un retraso de la maduración. También a esta dosis se puede realizar una desinsectación y, por supuesto, este es otro punto importante, la destrucción de parásitos. Entre los parásitos que podemos encontrar está, por ejemplo, la entamoeba histolítica, el toxoplasma gondii, la trichinella spiralis y la tenia, tanto solium como saginata. Entonces, también a esta dosis va a ser importante para que se pueda eliminar a estos parásitos. En segundo, tenemos a la irradiación a dosis medias, que va entre 1 a 10 kilogramos, en donde existe la reducción del recuento de microorganismos alterantes, la producción o eliminación de patógenos no esporulados, como por ejemplo Salmonella, Listeria, monocitogenes, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus y Escherichia coli o 157H7. Entonces, gracias a esta dosis de irradiación media, podemos eliminar a estos microorganismos. Y en tercer lugar, tenemos a la irradiación a dosis alta, o sea, superior a 10 kilogramos, ¿no? Y esta irradiación a esta dosis ayuda a la reducción del número de microorganismos a nivel de esterilización comercial. Entonces, ahí también podemos utilizarla para estar totalmente seguros de que no haya ninguna actividad microbiológica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde vemos las aplicaciones de la irradiación de alimentos, la dosis de irradiación para la higienización y conservación de los alimentos. Entonces, aquí vemos los beneficios que podemos llegar a tener
a los diferentes dosis que podemos emplear, tenemos los rangos efectivos, también que ya nos dan una información, y por supuesto a los alimentos con los cuales podemos trabajar para ir teniendo un mejor efecto. Entonces, como habíamos mencionado, a dosis bajas podemos realizar una inhibición de la germinación, una desinfección de insectos y de desinfección de los parásitos, ¿no? O también el retraso del proceso fisiológico, por ejemplo, la maduración. A dosis medias podemos tener la extinción de la vida útil, la eliminación de microorganismos alterantes y patógenos y la mejora de las propiedades tecnológicas de los alimentos. Y en último, la dosis alta, podemos ver la esterilización industrial y la descontaminación de ciertos aditivos alimentarios, ¿no? Entonces, ahí es muy importante conocer estas dosis y, por supuesto, saber en qué rango se puede ir trabajando con cada una de ellas y, por supuesto, qué alimentos podemos someter a estas características o estas dosis. Porque si, digamos, nosotros cambiaríamos o aumentaríamos la dosis, lo que hacemos es que pierdan las propiedades de estos alimentos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Y por lo tanto, la dosis de esterilización puede llegar a afectar a la textura y también puede llegar a alterar el sabor de algunos alimentos. Otra parte muy importante que también tenemos que conocer es que a altas dosis de irradiación se esterilizan los alimentos, eliminando a la totalidad a estos microorganismos. Pero siempre hay un excepto. Es bien complicado eliminar a los virus y también a los priones. Entonces, gracias a su tamaño o a su estructura, estos tipos de priones o virus son complicados de eliminar. Es muy importante entonces conocer estas características del agente que nos está causando algún problema o nos puede causar algún problema. Por ejemplo, los priones, como podemos ver aquí, es una estructura de una proteína, ¿no? Es como una proteína, pero estas proteínas pueden llegar a sobrevivir a altas temperaturas o altas presiones. Entonces, es esas características que tienen estas proteínas que, digamos, son difíciles de destruir. ¿Y dónde se ha visto relacionado estos priones? Por ejemplo, en la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene este tipo de estructuras y por lo tanto hay que saber y cómo se puede eliminar correctamente. Por lo tanto, la irradiación de los alimentos produce resultados similares y por lo tanto nosotros vamos a poder eliminar a los patógenos, como por ejemplo a los patógenos que queremos eliminar gracias a los tratamientos térmicos de esterilización, por ejemplo, que se utilizan en el envasado de las conservas. Entonces, con la ayuda de esta tecnología de irradiación, podemos también tratar este tipo de alimentos que están siendo envasados, ¿no? Entonces, eso es igual muy importante. Por otro lado, la carne de ave y la carne de cerdo y vacuno esterilizada mediante irradiación presenta una mejor textura, apariencia y en ciertas ocasiones sabor y retención de vitaminas que los mismos alimentos esterilizados mediante procesos convencionales. Entonces, hay que igual saber qué clase de beneficios se puede llegar a tener con este tipo de tratamiento. La irradiación a bajas dosis se emplea para mantener los mismos efectos de pasteurización
obtenidos mediante los procesos convencionales de pasteurización térmica. Entonces, conocer cuáles van a ser las dosis con las cuales vamos a trabajar y qué tipo de alimentos vamos a darle las dosis adecuadas, vamos a tener, por supuesto, un mejor control, ¿no? Entonces, eso igual es muy importante conocer. Y con frecuencia la radiación es denominada proceso de pasteurización fría, puesto que en ella se consiguen los mismos objetivos que la pasteurización térmica de los alimentos líquidos, como por ejemplo la leche, y por lo tanto, esto lo que hay que analizar es que, que se vea que no exista incremento de sustanciales de la temperatura del producto, porque si existiera ese incremento, por supuesto, lo que vamos a hacer es desnaturalizar, por ejemplo, las proteínas de la leche, ¿no? Entonces, ese efecto de conservación y también de darle las características apropiadas a estos alimentos ya no van a ser factibles, ¿no? Y por lo tanto, se pierde esa producción, ¿no? Entonces, esa es la parte también importante que hay que cuidar. La dosis de irradiación baja y media pueden producir los mismos efectos de pasteurización por destrucción de agentes patógenos y parásitos, tanto en la carne de aves como también en la alteración de los alimentos perecederos. Y por lo tanto va a aumentar la vida comercial, tanto de las frutas y de las bayas. Es importante conocer también lo que les decía, a los patógenos que podemos llegar a tener en estos diferentes alimentos con los cuales nosotros contamos. Entre los más conocidos tenemos a Campylobacter, Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Yersinia, Aeromonas, la Taenia solum, Saginata y la Trichinella. Y muchos otros más, por supuesto, pero hay que saber qué condiciones están y qué clase de alimentos también podemos tratar, ¿no? Entonces, estos son unos de los más comunes con los cuales nos enfrentamos. La irradiación de los alimentos a dosis de pasteurización aprobadas tiene escaso o ningún efecto sobre el aroma. Eso es otra parte importante también para poder conservar nuestros alimentos y también que no sea desagradable al consumidor, ¿no? Entonces, se tiene que mantener ese tipo de característica para que no pierda ese valor que se tiene, ¿no? En la producción y en la compra. La mayoría de las especies de frutas y verduras no toleran dosis por encima de los 2 a 3 kilogramos. Entonces, por eso hay que realizar una correcta clasificación y saber, por supuesto, cómo van a ser sometidos este tipo de alimentos para darles las dosis correctas adecuadas. Sin ninguna duda, la aplicación más importante de los tratamientos de irradiación es el aseguramiento de la calidad higiénica de los alimentos, tanto sólidos como semisólidos, especialmente aquellos de origen animal. Por lo tanto, para este tipo de alimentos es muy importante la inactivación de los microorganismos patógenos. Los cambios físicos y químicos producidos en los alimentos lleva como consecuencia al tratamiento de la radiación de alta energía. Y esto va a depender de la energía absorbida que va a llegar a nuestro alimento. Entonces, la energía incidente que va a llegar a la superficie de nuestro alimento y, por lo tanto, ver cómo esta energía absorbida se va a distribuir va a ser muy importante. Y, por lo tanto, gracias a eso, se llega a tener diferentes tratamientos con los cuales se puede tener este tipo de funciones. Entonces, los podemos clasificar, por ejemplo, en radapertización, donde la dosis requerida para este tratamiento es de 25 a 45 kilogramos.
El objetivo es reducir la carga microbiana hasta niveles equiparables a los procesos de esterilización térmica y por lo tanto que no se pueda detectar, pero excepto de los virus, ¿no? Entonces los virus van a poder tener todavía alguna actividad. Y se estima la reducción mínima del 99% de la población inicial en los alimentos tratados. Otro tratamiento es la raditización, donde la dosis requerida es de 2 a 8 kilogramos. El objetivo es reducir hasta límites remotos la posibilidad de supervivencia de las poblaciones de las especies de microorganismos patógenos y de los parásitos. En la práctica suele garantizar la ausencia del patógeno en 25 gramos del producto. Y finalmente tenemos a la radicidación, donde la dosis requerida es de 0,4 a 10 kilogramos. Y el objetivo es reducir la carga microbiana total, o sea, del patógeno o ya sea de los alterantes, para alargar la vida útil de los alimentos. Entonces, estos tres tratamientos nos ayudan a poder realizar un control adecuado de estos alimentos tratados. Entonces, tenemos que ver, por lo tanto, las dosis de radiación letales para los diferentes organismos o microorganismos que podemos llegar a tener. Entonces, en esta tabla podemos ver este tipo de relación, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los organismos y a las dosis. Por ejemplo, para los insectos tenemos de 0,01 a 1, para las bacterias no esporuladas de 0,5 a 10, para los esporos bacterianos de 10 a 50 y para los virus, como podemos observar aquí, es de 10 a 200 kilogramos. Entonces, hay que ir por eso viendo qué clase incluso de virus podemos llegar a tener en nuestros alimentos, por ejemplo. Otro punto importante es la aplicación de las radiaciones de alimentos en la industria alimentaria. La diversidad de los efectos de las radiaciones ionizantes en los distintos componentes de los alimentos y en los principales agentes de alteración abren la posibilidad de aplicar tratamientos de intensidades muy diferentes con objetivos muy diversos. Es por lo tanto muy importante conocer este tipo de radiaciones ionizantes con las cuales contamos, el tipo de alimentos y los agentes con los cuales también estamos involucrados. Y por lo tanto, eso va a ayudar a que existan diferentes tratamientos y, por supuesto, vamos a ver diferentes objetivos para que nosotros podamos aplicarlo de la manera más adecuada. Entonces, vamos a nosotros necesitar que exista una reducción de los microorganismos patógenos en nuestros alimentos. Entonces, existe un amplio conocimiento de los efectos de la radiación sobre los microorganismos presentes en los alimentos. Y el grupo bacteriano más problemático desde el punto de vista del consumidor es la salmonela, la shigella, la yersinia, el campylobacter y la listeria. Pero ellos tienen un punto débil, que son sensibles a la radiación y pueden eliminarse de modo efectivo a dosis bajas de 10 kilogramos. Entonces se han hecho estudios del efecto de la radiación sobre la letalidad en la población de los patógenos. Entonces aquí tenemos una lista de los patógenos, por ejemplo, los más clásicos, Escherichia coli o 157H7, de la salmonela, del Campylobacter jejuni, de Listeria y del
Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, perdón. Y aquí tenemos a los diferentes dosis con las cuales se va tratando para ver cuál es el efecto y por lo tanto con cuál dosis se va a disminuir mejor a estos patógenos, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere tratar y se quiere ver para que, por supuesto, no lleguen a tener un problema mayor en los alimentos. Entonces, ahí se han hecho estudios a diferentes dosis y, por supuesto, ahí tenemos el efecto para cada uno de ellos. Y como pueden observar, cada uno de ellos es diferente. ¿Debido a qué? Por supuesto, a la información genética que ellos pueden llegar a tener, a la condición, por ejemplo, de su estructura, ¿no? Morfológica, después al tamaño, también, por supuesto, al contenido de agua, ¿no? Y otros factores que también ellos pueden llegar a tener y, por lo tanto, incluso al tiempo de reparación de su mismo DNA, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso influye, pero ahí hay que ir viendo a qué dosis sería la más efectiva para poder eliminar a estos patógenos. Entonces, por ejemplo, a dosis medias y radiación son más efectivas tanto para Escherichia coli como para Staphylococcus aureus, aunque la irradiación no destruye la toxina que está en los Staphylococcus aureus. Otra parte súper importante también, creo que no lo habíamos tocado antes, es de que a veces estos microorganismos producen toxinas, o sea, enzimas que pueden llegar, por supuesto, también a contaminar los alimentos y estas toxinas también transmitirse y, por supuesto, ser ingeridos, ¿no? Entonces, ahí también estas toxinas llegan a tener un efecto en la salud del consumidor. Entonces, controlar estas, por ejemplo, toxinas en Staphylococcus aureus también es muy importante, ¿no? También Escherichia coli, por ejemplo, también produce toxinas. Entonces, y estas toxinas, por ejemplo, se pueden ir al sistema nervioso central y producir algún problema, por ejemplo, de producir ceguera en este Escherichia coli. Y eso se ha visto en estudios que a los pacientes que se infectan con Escherichia coli o 157H7, estas toxinas pueden llegar primero al cerebro y el cerebro también al nervio óptico y quedar ciegos por un tiempo en estos pacientes. Y otra parte también las toxinas pueden llegar a los riñones y por lo tanto producir síndrome hemolítico urémico, ¿no? Entonces esas son las consecuencias, aparte de que si bien es cierto, estamos hablando de microorganismos que son más importantes y todo lo demás, también estos microorganismos tienen esa capacidad de producir toxinas y liberar al torrente sanguíneo y por lo tanto causar también problemas, ¿no? Por eso también muy importante la reducción y mejor todavía la eliminación. La importancia de las enfermedades asociadas al consumo de alimentos contaminados con agentes patógenos como Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, Listeria y Vibrio se ha incrementado como consecuencia de la aparición de un alto número de casos y de la severidad de los procesos patológicos causados. Y por lo tanto se ha establecido la existencia de una estrecha relación entre ciertos agentes patógenos y determinados tipos de alimentos. Entonces, si bien es cierto, como les decía, existen todos estos tipos de microorganismos, estos también pueden producir algún componente que puede también contribuir a esta alteración en la salud de los consumidores. Es así que, por ejemplo, se ha relacionado a Salmonella, SPP y Campylobacter jejuni con el consumo de carne de pollo, pero por supuesto que esté contaminada, ¿no? Entonces, eso es la parte importante. También se ha visto que Escherichia coli o 157H7 se ha relacionado con el consumo de diferentes tipos de carne, productos lácteos, zumos y vegetales. Entonces, Escherichia coli, sobre todo en esta cero variedad,
puede llegar a producir estos problemas en todos estos alimentos y por lo tanto es muy importante realizar el control adecuado. En el caso de Listeria monocitógenes, esta se asocia con derivados lácteos, carnes procesadas y productos con una vida comercial larga y a temperaturas de refrigeración. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las personas que pueden estar embarazadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso también constituye otro riesgo y todo de lo demás también puede ocasionar problemas. También se ha visto los brotes causados por vibrio, ¿no? Y los cuales se asocian al consumo de moluscos crudos. Uno de los vibrios más, digamos, problemáticos que se tiene es vibrio cólera. Entonces, ese vibrio, por ejemplo, produce igual grandes problemas o epidemias en diferentes países que tienen, digamos, no tienen un buen control de una buen control sanitario, por ejemplo. Por norma general, estos agentes patógenos presentan una alta radiosensibilidad, siendo relativamente fáciles de inactivar con tratamientos de baja intensidad. Entonces, si bien existen estos microorganismos en estos alimentos, utilizando las dosis adecuadas, los tiempos adecuados, se puede llegar a eliminarlos adecuadamente. De modo general, la efectividad de la radiación en la reducción de los patógenos es una función exponencial de la dosis absorbida, lo que en principio haría recomendable la aplicación de tratamientos muy intensos para eliminar el riesgo, pero sin embargo, como más adelante vamos a ver, las altas dosis de radiación también pueden provocar cambios en las características sensoriales y nutritivas de los alimentos. Por tanto, cualquier tratamiento debe optimizarse para alcanzar un equilibrio entre la dosis óptima necesaria para obtener los efectos bactericidas deseados y aquellos en los que los cambios en las características sensoriales de los alimentos van a ser muy importantes. Entonces, por lo tanto, conocer estas dosis óptimas es crucial, por supuesto, primero para ver el efecto bactericida, pero por otra parte, también conservar las características sensoriales de nuestros alimentos. Entonces, la aplicación de esta tecnología a dosis adecuadas nos va a permitir la reducción de determinados patógenos, incluso en alimentos conservados por deshidratación o también por congelación. Pero además es importante ver el único método eficaz para la eliminación de ciertos patógenos en alimentos frescos. Por lo tanto, esta tecnología nos ayuda a eliminar a estos patógenos y que estos alimentos se mantengan frescos, ¿no? Entonces, eso igual es otra de las características importantes que tenemos que tomar en cuenta. En comparación, por ejemplo, a los métodos que, digamos, utilizamos como la temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar la temperatura, si bien es cierto, vamos a eliminar al patógeno, pero no se van a poder conservar frescos los alimentos. En cambio, con esta tecnología de radiación, se puede llegar a conservar a estos alimentos frescos. Entonces, también es muy importante ver, por ejemplo, en los canales de pollo, el empleo de la dosis, por ejemplo, el de 2.5 kilogramos, donde se ha visto que son suficientes para la inactivación adecuada tanto de Salmonella como de Campylobacter. También otra bacteria que ha sido sometida a esta misma dosis es Escherichia coli o 157H7.
También se tiene que ver las características de los alimentos, como por ejemplo las ancas de rana, donde también se ha visto que se puede preservar o eliminar a salmonela y otros patógenos con la irradiación. Los huevos y los ovoproductos se encuentran con frecuencia contaminadas por salmonela y han sido objeto de numerosos estudios de irradiación. El huevo congelado y en polvo puede ser tratado por irradiación a dosis de hasta 5 kilogramos sin que sufra ningún cambio de calidad. Los tratamientos de a 2 kilogramos se consideran eficaces frente a salmonela en huevos en polvo y no provocan cambios en las propiedades sensoriales y funcionales. También se ha visto que los mariscos se encuentran contaminados con frecuencia con salmonela, vibrio y shigella. Y por ello, el consumo de mariscos frescos o inadecuadamente cocidos se considera un factor de riesgo inaceptable, ¿no? Entonces, también se puede eliminar este tipo de microorganismos con la irradiación. Las gambas congeladas, la reducción de la flora patógena hasta niveles aceptables de seguridad requieren una dosis de 3 kilogramos. Por otra parte, también se ha visto la efectividad de la irradiación frente a los parásitos en los alimentos. Y es muy importante resaltar incluso la inactivación microbiana. O sea, es una combinación que se puede dar de dosis, eliminando tanto a los parásitos como a la población microbiana. Entonces, la irradiación va a permitir inactivar a los parásitos, que también pueden encontrarse en las carnes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque si no se inactivan, por supuesto, ellos pueden llegar a concluir su ciclo de vida y contaminar al huésped, ¿no? Entonces, eso es igual otra parte súper importante en el control y descontaminación de los alimentos. Así se ha demostrado que las larvas de Trichinella pueden eliminarse mediante tratamientos con dosis de 0,3 kilogramos y que el tratamiento de la carne a dosis de 0,5 kilogramos es efectivo para la inactivación del parásito de Toxoplasma gondii. Entonces, a estas dosis se puede realizar este tipo de inactivación. Otro de los alimentos importantes que por supuesto también se tiene que preservar sus características, por ejemplo, organolépticas, son los cereales y hierbas y especias, ¿no? Entonces también estas pueden ser tratados con la radiación. Entonces, la radiación puede eliminar insectos y microorganismos en cereales, legumbres, hierbas aromáticas y especias y por lo tanto constituirse en un método alternativo de higienización frente a las tecnologías habituales de descontaminación. ¿Y cuáles son estas tecnologías de descontaminación? Son, por ejemplo, la fumigación química, en los cuales se utiliza, por ejemplo, el dibromuro de etileno o el óxido de etileno o también el bromuro de metileno, ¿no? Entonces, esas son las técnicas que se utilizan para la eliminación de los microorganismos o insectos. Entonces, las especies y hierbas aromáticas presentan un característico y distintivo aroma, olor y olor, y normalmente se encuentran contaminadas con altas concentraciones de microorganismos que pueden venir del ambiente o también pueden venir de las condiciones del procesado, puesto que estas especies se usan como ingredientes en alimentos elaborados. Entonces va a ser muy importante reducir estas altas cargas microbianas hasta niveles aceptables para el uso de estas especies.
Y por lo tanto, la utilización del tratamiento y higienización y esterilización basados en la aplicación de calor nos resulta adecuada para el propósito que nosotros queremos para conservar estas propiedades sensoriales de los productos. Y por lo tanto, se puede llegar a afectar el color, olor y sabor de estas especias. Por lo tanto, como habíamos visto hace rato, es que se utilizan gases, pero estos también pueden llegar a tener consecuencias en la salud. Entonces, la irradiación permite higienizar los alimentos de manera adecuada. Y esta radiación va a permitir descontaminar estas especies y condimentos. Es así que se ha hecho estos estudios donde, por ejemplo, se ha visto el efecto de la irradiación en la calidad microbiana de la pimienta negra. Entonces, en esto podemos ver también qué clase de microorganismos podemos encontrar en esta pimienta negra. Y por supuesto, también ver a qué dosis podemos tratar a cada uno de estos microorganismos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a que no se ha aplicado ninguna dosis y, por supuesto, después se ha aplicado de 2 hasta 10 kilogramos. Entonces, también vamos a ir viendo, como habíamos dicho, las diferentes características que pueden llegar a tener nuestros organismos y, por lo tanto, por ejemplo, ser aerobios mesófilos, esporos aerobios mesófilos, esporos anaerobios mesófilos, enterobacterias o también podemos ver a los mohos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir viendo entre esas características, por ejemplo, en los esporos aerobios mesófilos, que pueden ser resistentes 1 minuto a 80 grados centígrados y resistentes a 20 minutos por 100 grados centígrados. Y por lo tanto, ver estas características de estos organismos y ver también a qué dosis puede ser más efectiva esta eliminación. Como habíamos dicho, la alternativa tradicional al tratamiento por calor de hierbas y especies es, por ejemplo, para eliminar a estos microorganismos. Pero aquí el detalle es que se utilizan gases. Entre los gases que se emplean, por ejemplo, tenemos al óxido de etileno, y también, por supuesto, este óxido de etileno puede también utilizarse el etilencloridrina. Pero estos gases tienen un efecto en la salud, ¿no? Y por lo tanto, se ha ido haciendo estudios y se ha visto que, por ejemplo, en la Unión Europea está prohibida la utilización ya de estos gases. Por otro lado, también existe el bromuro de metilo empleado para la fumigación de insectos en frutos secos y frutas secas, o perdón, frutas frescas. Está prohibido a escala mundial al ser un potente depresor del ozono atmosférico. Entonces, también es muy importante ver qué efecto podría llegar a tener este bromuro de metilo en la capa de ozono. Y por lo tanto es importante ver la necesidad de mantener las propiedades de estas materias primas y la utilización de las tecnologías de higienización en frío, entonces va a ser muy importante. Y por lo tanto, la irradiación es una de ellas que se puede utilizar, por supuesto, para preservar, como habíamos dicho, el alimento y también ahora preservar el medio ambiente. Entonces, eso es lo que se quiere también un poco equilibrar y por supuesto ver qué efecto se puede llegar a tener cuando hay un exceso de utilización de alguno de estos gases. Entonces, la irradiación proporciona una alternativa libre de residuos a la fumigación con óxido de etileno, asegurando la calidad higiénica de los ingredientes. Otro punto importante es la extensión de la vida comercial.
La vida comercial de las frutas y los vegetales, carnes y pescado puede prolongarse con procesos combinados que incluyen, por ejemplo, como bajas dosis de radiación y refrigeración. Y esta combinación no va a provocar modificaciones importantes del aroma y de la textura en nuestros alimentos. Entonces, también se han hecho estudios en la extensión de la vida comercial de las carnes no tratadas y, por supuesto, tratadas mediante la irradiación. Entonces, aquí vemos el producto que nosotros podemos tratar, las dosis con las cuales se puede trabajar cada producto y qué efecto tienen en la vida comercial, ¿no? En días. Entonces tenemos al alimento no tratado, que podría durar entre días, y el alimento tratado, que se duplica o triplica en los días de conservación. Entonces, ahí podemos ver las diferentes dosis con las cuales se puede tratar. Por ejemplo, la hamburguesa de ternera, ¿no? De 1.54 kilogramos, con esa dosis se puede tratar, y si no se la trata, dura entre 8 a 10 días, pero si se la trata, puede durar hasta 30 días, de 26 a 28 días, ¿no? Entonces, ahí se puede ver el efecto que puede llegar a tener este tipo de conservación de nuestra vida comercial, de nuestro alimento y por lo tanto ahí darle un mayor tiempo de vida y por supuesto un mayor tiempo de comercialización sin que tenga algún efecto en la salud de los consumidores, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta también preservar y por lo tanto saber qué tipo de producto queremos tratar, en este caso diferentes tipos de carne, saber la dosis con la cual se va a trabajar para cada uno de ellos. Como podemos ver, no todos son iguales porque tienen diferentes características y diferente composición y, por supuesto, ir alargando la vida comercial de estos productos. Es de destacar que algunos microorganismos alternantes, como por ejemplo los psicótrofos, como la pseudomona, son relativamente sensibles a la radiación. Por ejemplo, la irradiación de canales de pollo obtenidas mediante procedimientos adecuados es importante saber, por lo tanto, cómo se puede realizar buenas prácticas de elaboración y ver que estas dosis de 2.5 kilogramos permiten eliminar a estos patógenos, por ejemplo, también a salmonela y, por lo tanto, eliminar la totalidad de las bacterias alterantes. Entonces, esto es muy importante para el tratamiento y ver, por supuesto, la vida comercial de las carnes de pollo y en este caso si van a estar también refrigeradas. Y aquí otro punto importante es que hay que tomar en cuenta que no todas las frutas y vegetales son susceptibles a ser tratadas por irradiación. ¿Debido a qué? Debido a que pueden sufrir cambios deseables en el color, la textura o ambos. Y por lo tanto, esto limita su aceptabilidad frente al consumidor, ¿no? Entonces, esa es otra parte igual importante que hay que analizar, ¿no? Entonces, saber si este alimento entraría con las dosis adecuadas a ser tratado para tener la evolución necesaria de conservación. Entonces, eso igual es como decíamos a un principio, conocer adecuadamente estas dosis y los tiempos para saber este tipo de vida útil que tendrían nuestros alimentos, pero también conocer cuáles no pueden ser tratados, tanto frutas como vegetales. Otra parte importante que hay que tomar en cuenta son las diferentes variedades de las mismas frutas y vegetales que incluso pueden responder de modo diferente a la irradiación. Y por lo tanto hay que hacer estudios para ver cómo va a evolucionar y cómo se van a comportar este tipo de alimentos. Y por lo tanto también hay que tomar en cuenta
el momento de recolección y el estado fisiológico que también puede llegar a afectar a la respuesta de las frutas y vegetales frente a la radiación. Entonces, también va a ser muy importante conocer cómo va a ser ese comportamiento, porque se ha visto, por ejemplo, que en las fresas que son tratadas antes de la maduración, entonces se ha visto que no logran desarrollar el color rojo característico. Entonces, también conocer en qué tiempo se puede irradiar también va a ser importante, porque si le irradiamos en este estado, estas se permanecen así de ese color, ¿no? Entonces, eso también es muy importante conocer en cada uno de nuestros alimentos y en este caso, por ejemplo, en las frutas. A altas dosis de irradiación, por ejemplo, mayor a 25 kilograys, puede alcanzarse niveles de esterilidad comercial similar a los tratamientos térmicos, de manera que los alimentos tratados pueden almacenarse a temperatura ambiente por un tiempo indefinido. Sin embargo, la irradiación no inactiva eficientemente las enzimas, lo que limita la utilidad como método de esterilización. Entonces, también es muy importante, si bien es cierto, eliminamos a los patógenos que podrían estar en la superficie de nuestros alimentos, conservándolos mucho tiempo, como dice aquí, en tiempo indefinido, tampoco es una garantía, sino es que también hay que tomar en cuenta que nuestros alimentos llegan a tener enzimas que pueden activarse y por lo tanto también ver este tipo de actividad y por supuesto degradación de nuestros alimentos. Entonces, también hay que tomar en cuenta este tipo de características de nuestros alimentos. Por lo tanto, un punto importante también es la desinfectación, donde se ha visto que un problema importante está asociado con la conservación de cereales y productos derivados. Y por lo tanto, lo que se quiere hacer es eliminar a los insectos que llegan a causar importantes daños a los productos almacenados. También este tipo de alimentos pueden ser tratados con diferentes agentes químicos, como por ejemplo el bromuro de metilo o también la fosfina, ¿no? Entonces, pero aquí también hay que tomar en cuenta que esto podría llegar a tener alguna consecuencia en la salud y por lo tanto hay que ver esta alternativa de si se puede usar esta tecnología de irradiación para poder eliminar a los insectos de estos cereales. Otra aplicación importante de la irradiación en el campo de la desinsectación es el tratamiento de las frutas frescas, por ejemplo, los cítricos, los mangos, las papayas, y ver también cómo o con qué frecuencia estas pueden ser infestadas con especies endémicas cuyo control exige la aplicación de estrictas medidas de cuarentena. Entonces, en los países que realizan este tipo de producción, y como sabemos, estos frutos tienen un tiempo de vida, es importante realizar digamos, este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando llegan a su destino, eh, por lo general entran a un tiempo de cuarentena, pero estos alimentos no pueden estar 40 días en estos ambientes y por lo tanto, una de las alternativas que se ha buscado es realizar esta irradiación para que puedan pasar con mayor confiabilidad estos procesos de control, ¿no? Estos controles y por lo tanto llegar al consumidor final en los países de destino. Entonces, es muy importante ver cómo se puede eliminar adecuadamente a estos parásitos o insectos que pueden estar en estas frutas y por lo tanto ya no ingresar a la cuarentena. Y por lo tanto, esto pueda facilitar el ingreso adecuado a estos países, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo,
que digamos, si no se ha hecho ese tratamiento adecuado, incluso puede llegar a afectar las relaciones de comercialización entre los países consumidores y exportadores. Y por lo tanto, eso también hay que cuidar. Entonces, lo que se intenta controlar y ver siempre que exista un control adecuado es, por ejemplo, la aparición de insectos en las frutas, como por ejemplo la mosca de la fruta del Mediterráneo, del Oriente, de México o del Caribe. Y por lo tanto, si no se realiza un control adecuado, se puede llegar a tener una ruptura de los tratados de importaciones entre países. Entonces, eso también ya la parte de exportación es muy importante. Una cosa, digamos, es el consumo interno, pero otra muy diferente es cuando estos alimentos o estos productos son exportados y son recibidos por otros países. Entonces, ese también es el cuidado que hay que tener cuando uno realiza la exportación. Y por lo tanto, también se ha visto, por ejemplo, que a bajas dosis de irradiación entre 0,15 y 0,3 son suficientes para controlar la mosca de la fruta u otros insectos y por lo tanto esto puede reducir el tiempo de cuarentena que se exige en algunos países. Otro punto que habíamos visto a un inicio es la inhibición de la germinación de los tubérculos. Entonces, otro problema que se tiene en la conservación de los alimentos es la germinación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo se van a comportar en los diferentes tubérculos o bulbos y por lo tanto, esta germinación reduce la vida comercial durante el transporte desde las zonas de producción y por supuesto el largo almacenamiento hasta la puesta en el mercado y el consumo definitivo. Entonces, eso igual hay que cuidar para que no exista, digamos, esa pérdida en esa producción. Si bien es cierto, la refrigeración ayuda un poco a conservar este proceso de germinación, pero por supuesto hay que ver otras alternativas, en este caso, tecnologías que puedan inhibir esta germinación. Por lo tanto, también se utilizan reactivos químicos que inhiben esta germinación, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, se ha utilizado la hidracina málica o el propan para poder inhibir este tipo de germinación. Pero también se ha visto que estos químicos pueden dejar sus residuos en estos alimentos y por lo tanto tener acciones nocivas para la salud del hombre, ¿no? Entonces, esto también es muy importante conocer e incluso se ha prohibido en determinados países la utilización de estos productos. No olvidemos que estas evaluaciones llegan a los centros donde ellos van a ser incorporados y por lo tanto se hace este tipo de análisis. Si se detectara, vamos a llamar así, trazas o alguna concentración no deseada, por supuesto también la producción de ese alimento corre el riesgo de ser eliminado. Y por lo tanto, eso es un riesgo y una pérdida económica que podría, por supuesto, afectar a la economía del productor, ¿no? Entonces, eso igual es muy importante y es lo que se intenta, gracias a estos tratamientos con irradiación ionizante, poder reemplazar este tipo de utilización de reactivos químicos y por lo tanto, gracias a la utilización de dosis de entre 0,15 kilogramos o inferiores, se puede inhibir eficazmente la germinación de las papas, cebollas y ajos, entre otros, ¿no? Y por lo tanto, también otra característica importante es que no generan residuos tóxicos. Y eso es lo que también, vamos a decir un poco, necesitamos en la actualidad porque estamos sobresaturados de algunos contaminantes, ¿no? Y esos contaminantes en la cadena alimentaria se van propagando, ¿no? Y eso llega a acumularse o después, por supuesto, producir alguna alteración en la salud. Entonces,
una vez que se ha irradiado a estos alimentos, estos pueden abaratar el almacenamiento y, por supuesto, almacenarse a temperaturas de 10 a 15 grados centígrados sin necesidad de emplear sistemas de refrigeración. Y, por lo tanto, realizar una conservación adecuada, como decimos, sin químicos, pero que también tenga un tiempo de vida útil mucho mayor, sin perder sus propiedades también. También se ve el efecto de la irradiación sobre las características nutritivas y sensoriales de los alimentos. Según se ha indicado anteriormente, la irradiación puede afectar diversos componentes de los alimentos, especialmente a través de mecanismos indirectos que deben ser considerados antes de decidirse por la utilización de esta tecnología o de establecer las dosis de tratamiento más adecuados. Por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos a la vitamina A. Entonces, para nosotros va a ser muy importante también saber qué le sucede a los diferentes tipos de vitaminas que podemos llegar a tener, ¿no? En nuestros alimentos. Y por lo tanto, se tiene que saber el efecto de la radiación, en este caso la radiación gamma, sobre las concentraciones de la vitamina A en productos de origen animal, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los productos, por ejemplo, al huevo, a la margarina, a la mantequilla, a la leche fresca o el queso. Aquí tenemos a las dosis con las cuales se trata a este alimento o a estos alimentos, las condiciones, ¿no? Que habíamos dicho que podría ser aire, vacío, temperatura, ¿no? Y también se ve el porcentaje de pérdida de esta vitamina A en los diferentes alimentos con las diferentes condiciones y, por supuesto, con las diferentes dosis. Entonces, es muy importante saber qué tipo de combinación podemos emplear para no tener una pérdida excesiva, vamos a decir, de esta vitamina. Por ejemplo, aquí tenemos en huevo en polvo y tenemos la condición de vacío a 20 grados centígrados y a una dosis de 10 kilogramos. Y tenemos una pérdida de 6% de vitamina A, casi muy parecida al tratamiento de menos 80 grados centígrados, ¿no? A las mismas condiciones de dosis, que va a ser a 7% solamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve y se intenta dar la mejor condición de preservación de los alimentos y ver qué características van a llegar a tener en este caso, en productos de origen animal. Pero a la vez también se quiere ver la radiación gamma sobre esta vitamina A frente a las frutas y las verduras, ¿no? Que también, por supuesto, llegan a tenerse, por ejemplo, en el mango, en la zanahoria o en las espinacas, ¿no? Entonces, aquí están las características que llega a tener en la forma de provitamina A, las dosis con las cuales se puede llegar a tratar y, por supuesto, el porcentaje de pérdida de la provitamina A, ¿no? Entonces, ahí también se analiza y se efectúa este tipo de seguimiento adecuado y, por lo tanto, se puede ver qué, digamos, qué efecto puede llegar a tener. Entonces, por ejemplo, en el mango fresco, a una dosis de 0.75, no existe ninguna pérdida, ¿no? Entonces, también lo mismo sucede en las espinacas, pero en este caso congeladas, que es de 0, la dosis es de 0.5 y tampoco existe una pérdida, ¿no? Entonces, eso es las combinaciones que se utilizan para ver qué efecto puede llegar a tener la pérdida, en este caso, de alguna vitamina, ¿no? Entonces, todo depende del producto con el cual se está trabajando. Entonces, lo que se evalúa es la pérdida de nutrientes por los tratamientos de irradiación. Entonces, hay que valorar cada uno de ellos y hay que ir viendo qué combinación es la más adecuada, por supuesto, para no perder las características que necesitamos nosotros, ¿no? Nosotros queremos preservar esas características.
Entonces, son numerosos los estudios que demuestran que los tratamientos de irradiación a bajas dosis no causan descensos destacables en la calidad nutricional de los alimentos ni en las propiedades funcionales, ya que los macronutrientes, tales como las proteínas, carbohidratos y grasas, permanecen relativamente estables. Tampoco los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos esenciales, los minerales y los diversos elementos trazas experimentan pérdidas significativas. Entonces, es muy importante valorar en cada uno de nuestros alimentos que estamos tratando. Entonces, es muy importante entre estos a destacar, por ejemplo, la dosis de irradiación, el tipo de alimento, las condiciones de envasado y de procesado. Por supuesto, también hay que tomar en cuenta la temperatura, la presencia de oxígeno, entre otros. También el tiempo de almacenamiento. Y por supuesto, ver las características de cada vitamina. Por ejemplo, la vitamina B1, entonces, donde se ha visto que se pierde especialmente durante la irradiación. Sin embargo, su pérdida puede minimizarse mediante la elección de condiciones adecuadas de irradiación, en especial si se excluye el aire durante el tratamiento y el posterior almacenamiento. Entonces, esas son las condiciones con las cuales se tiene que ir evaluando y ver cuál es la mejor condición. En el caso particular de las vitaminas B12 y B5 y la folacina, se ha demostrado que son resistentes a la radiación a dosis habituales, mientras que el resto de las vitaminas del grupo B y por supuesto de la vitamina E son sensibles al proceso. Entonces, es muy importante saber cómo va a ser el nivel de destrucción de estas enzimas, ¿no? Y cómo podemos ir controlando cada una de estas características de estas vitaminas. Entonces, como vemos aquí, es una variedad que tenemos de vitaminas y hay que saber cómo las podemos, por supuesto, preservar en las mejores condiciones. Entonces, podemos concluir que es muy importante ver la radiación a las dosis recomendadas para no llegar a tener ningún efecto negativo importante sobre el contenido de los nutrientes y que en casos particulares la esterilización a altas dosis de irradiación tenemos que ver cómo van a ser estas pérdidas de las vitaminas y por lo tanto ver qué procesos convencionales alternativos podemos emplear para poder obtener y preservar mejor estas vitaminas. Otro punto importante que se tiene que tomar en cuenta es la calidad de los productos irradiados. Son numerosos los estudios que demuestran que la calidad sensorial de los productos tratados con radiaciones ionizantes a dosis establecidas como adecuadas presentan características similares a las no tratadas. Entonces, aquí tenemos una tabla donde vemos el efecto de la radiación sobre el contenido de nutrientes, en este caso del pollo cocinado. Entonces, aquí vemos las diferentes vitaminas que pueden llegar a tener este producto y vemos también cuando no han sido irradiadas o cuando han sido irradiadas. Entonces, como podemos hacer una comparación, casi no pierden mucho esas características. Algunas sí en algún porcentaje pequeño, pero por lo general casi se mantienen en esos límites adecuados, cosa de que no se pierda esas características nutricionales, en este caso del pollo cocinado. Entonces, eso es lo que se quiere ver y se quiere analizar para ver que no haya esa alteración, ¿no? De que se pierda todo. Por ejemplo, por decirles, la vitamina E, digamos, cuando no ha sido irradiada, tiene 3.30, ¿no? Pero cuando, digamos, en este caso fuera cero, entonces ahí se diría que ya se pierde toda la vitamina, ¿no? Entonces, eso no, que no se quiere, que se quiere preservar. Pero ¿de qué va a depender? Por supuesto, de la dosis, por supuesto, de las condiciones que se va a irradiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, al vacío o a una determinada temperatura, ¿no? Entonces, de congelación por general, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere preservar y eso es lo que se está queriendo analizar en cada uno de los alimentos.
Entonces, la ausencia de los cambios importantes en las características sensoriales debida a la irradiación se ha demostrado tanto en ovoproductos como en carnes y pescados tratados con diferentes dosis y almacenados en distintas condiciones. Otro punto súper importante es el etiquetado de los alimentos irradiados. Por ejemplo, en la Unión Europea, la legislación referente a la utilización de radiaciones ionizantes está relativamente armonizada. Entonces, ahí se tiene, digamos que se tiene la mayor información posible y por lo tanto, gracias a eso, se puede llegar a armonizar. Aunque existe una relación de las condiciones de tratamiento y una lista de alimentos susceptibles de ser procesados con esta metodología. Existen notables diferencias en cuanto al número de productos irradiados en diferentes países. Es así, por ejemplo, en este mapa tenemos a los países en los que está aprobado el tratamiento por irradiación de determinados alimentos, ¿no? En donde podemos ver, por ejemplo, en América tenemos a Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, ¿no? Creo que Costa Rica, en un país del Centroamérica, tenemos a Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Bueno, dentro de poco esperemos nosotros. Y también a nivel África tenemos a Sudáfrica. En el Asia tenemos a Japón, a China y sobre todo en el área como habíamos dicho, de la Unión Europea, la mayoría de los países tiene ya casi reglamentado y armonizado este tipo de tratamiento. Entonces, una parte súper importante, como vemos aquí, es el etiquetado de los alimentos irradiados y por supuesto esto tiene que ser obligatorio. Y por lo tanto, cada envase o cada empaque tiene que tener su distintivo de que este alimento ha sido tratado y por lo tanto ver y garantizar la trazabilidad y ver, por supuesto, que se debe incluir el tratamiento aplicado y la impresa irradiadora. Entonces, para eso, por supuesto, se ha empleado este símbolo que es la herradura y por lo tanto se coloca en cada uno de los alimentos que han sido tratados para poder hacer ese seguimiento adecuado y por supuesto no solo eso, sino dar a conocer al consumidor que ese alimento ha sido procesado gracias a esta tecnología y por lo tanto que este consumidor esté, por supuesto, informado, ¿no? Y eso es lo que es también muy importante. Y bueno, con eso concluimos el tema número 3. Si hay alguna pregunta o consulta, Pero muy buenas noches. buenas noches. Doctora, bueno, sí, interesante el tema de lo que es la radiación, es bastante, hay que saber usarlo, ¿no? En sí, pues, yo quería hacerle una consulta, doctora, aparte del tema que ha expuesto, en el tema de lo que es se, he sabido que se puede aplicar en bebidas, por ejemplo, como jugos, ¿no? Jugos, néctares, o algún tipo de bebida, pues, en caso del tema de la naranja o algún cítrico mandarina. Pues cómo podríamos ver el tema de lo que es que y que por ejemplo afectaba al tema del ácido ascórbico. Ahora, otra situación más, doctora, es pues cómo podemos nosotros pues establecer la cantidad de kilogramos a cada tipo de alimento, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna tabla, cómo podríamos pues Sí. nosotros pues identificar, ¿no? O sea, establecer de acuerdo a los microorganismos que también pues Mm, probablemente sea algún tipo de alimento, ¿no? mm, sí.
En relación, como tú dices, a uno de los alimentos que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, son los líquidos, ¿no ve? En este caso, del producto que nosotros tenemos, lo podemos llevar a la parte de hacerlo un jugo, ¿no? Un zumo, ¿no? Entonces, eso por lo general tiene que tener un proceso de conservación. Primero de eliminación de los posibles agentes patógenos que podrían ser. Y por supuesto, después de eso, también, pues, como tú dices, ver qué clase de compuesto podemos llegar a colocarle. Entonces, el ácido ascórbico es un estabilizante, ¿verdad? Es una especie de preservante para que este jugo, por supuesto, no tiene vitaminas, por ejemplo, ¿no? No se degraden rápidamente. Entonces, quizás ahí es ver qué condiciones o qué dosis se puede colocar cuando este alimento ha sido irradiado, ¿no? Con esta tecnología. Y por supuesto, saber qué condiciones hay que tener y qué características tiene que llegar a tener, incluso en la concentración del jugo que se está fabricando, ¿no? Como dicen aquí estos zumos, qué clase de concentración puede llegar a tener, ¿no ve? Y también qué clase de envase se va a tener, porque no olvidemos que una vez que ya se empaquetan, vamos a llamarlo así, o que se envasan, también se puede irradiar. Y esa es una de las características también bien interesantes que podemos utilizar para no estar procesando y digamos en una etapa y después en otra etapa, sino directamente agarrar la fruta, digamos, procesarla en jugo, envasarla y gracias a también, digamos, colocarle con los diferentes aditivos que se pueden colocar, incluso ácido ascórbico u otros componentes, incluso lo que yo sabía también es que se agrega a veces vitaminas también, ¿no ve? Se agregan vitamina D, se agregan vitamina A, vitamina C, todo se lo envasa y de ahí se lo procesa con irradiación, ¿no? Y entonces ahí ver también qué efectos puede llegar a tener. De haber tablas, existen tablas. Y también, por supuesto, aparte de las tablas, también hay que buscar, por supuesto, artículos científicos que nos pueden también ayudar y ver también qué efectos pueden llegar a tener estos alimentos, ¿no? Y siendo tratados con estas condiciones. Entonces, eso hay que buscar y, por supuesto, saber las dosis, como habíamos dicho, o las condiciones con las cuales se pueden realizar este tipo de irradiación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que buscar y, por supuesto, tener esa información. De tener, hay tablas que se pueden utilizar para ver. Pero aquí también hay que tomar en cuenta lo que les había dicho. Aparte de las tablas que podemos buscar para ver los jugos o todo lo demás, hay que ver qué, como te digo, qué alimentos o qué frutas, en este caso frutas, pueden ser irradiadas. Por ejemplo, la frutilla no va a haber casi problema porque se han hecho muchos estudios, la papaya tampoco, pero digamos algún otro alimento, por decirte, ¿no? El damasco, por así decir, de repente es más susceptible o hay alguna característica que hay que tomarlo muy en cuenta, entonces eso igual es otra parte súper importante, ¿ya? Ya, doctora, está bien. Y una consulta más, doctora. Sí. En caso, por ejemplo, pues en caso de alimentos como verduras, frutas, el tema de lo que es, pues, no sé si pues la radiación que se aplica pues va a penetrar todo, digamos, toda la fruta, digamos, o es que pues puede, digamos, solamente la cáscara o la capa externa, podemos decir. ¿Cómo más o menos eso pues funciona, ¿no? Mm, sí, de O eso es que también. la fruta pues va a reducir, digamos, los kilogramos que se aplican, ¿no? No, por lo general lo que se intenta es primero eliminar la superficie, porque en la superficie es donde se van a encontrar ya sea parásitos, ya sea microorganismos y digamos todos los otros patógenos que podríamos encontrar, ¿no? O mohos o también virus. Entonces eso, digamos, intenta eliminar todo lo de la superficie, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las frutillas, ¿no? Que habíamos visto. Entonces, es en la parte superficial.
pero ya va a depender mucho de hasta qué nivel tú quieres ingresar y cuál es el motivo de ingresar hasta ese nivel. Entonces, eso también va a ser muy importante, conocer esos niveles de profundidad, de que hasta dónde tú quieres llegar y por qué razón quieres llegar hasta ahí. Porque no olvidemos que habíamos dicho que, por supuesto, no solo vas a eliminar a los microorganismos o patógenos que podríamos tener en nuestros alimentos, sino también vamos a eliminar, como habíamos visto, el grado de germinación también de nuestros, como dice aquí, tubérculos o bulbos, ¿no ve? Entonces, eso también es muy importante. Y ahí donde se va a diferenciar esto es en las dosis que nosotros le vamos a dar. Por eso habíamos visto las diferentes clasificaciones. No sé, creo que por aquí está. Está más arriba. Ah, aquí está. Aquí está, por ejemplo, estas clasificaciones con las cuales nosotros debemos ver estas características de dosis con las cuales podemos tratar. Porque aquí no solamente hay que ver que se elimine al patógeno, sino también hay que ver que se mantengan las características organolépticas de nuestros alimentos. Entonces, no es irradiar todo, digamos, hasta más profundo. Y ahí después vamos a perder esas características, porque no olvidemos que lo vamos a preservar un tiempo más. Y como habíamos visto, es a ver, si es, digamos, 10 días sin irradiación, es 30 días con irradiación, pues entonces se triplica o se cuatriplica ese tiempo de vida de ese alimento. Y si tú le degradas demasiado, por supuesto va a perder esas características y esos olores o esos sabores. Y cuando llegue al consumidor, ¿no ve? Va a decir, ay, ¿qué es esto? ¿No ve? Va a tener otra sensación, incluso de desagrado, y va a decir, ay, ¿qué le ha pasado a este alimento? Entonces, todos esos puntos hay que tomarlos en cuenta y por lo tanto saber qué dosis se le va a dar, ¿no? Pero por lo general lo que se intenta es llegar en la superficie un poquito más, quizás en milímetros, vamos a decir así, en la profundidad de este tipo de alimentos, o de verduras, de frutas o de los componentes que queramos hacer. Bien, gracias, doctora. Ya, muy bien. Entonces, vamos a quedar aquí. Eh, informarles que, bueno, estamos haciendo el seguimiento de la visita a la planta de irradiación. Mañana voy a terminar de confirmar con el personal de la VEN y ahí les estaría, por favor, informando en qué condiciones vamos a tener que ir y los horarios también, y por si acaso el material que hay que llevar, ¿no? Pero ya les digo que si ya nos dan el visto bueno, es por lo general siempre un guardapolvo, ¿ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta, pero yo les voy a estar informando, por favor, en qué horario y en qué condiciones tenemos que llegar al centro. ¿Listo? Entonces, quedamos aquí, dejo de grabar.